Muy buenos días, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales. Bueno, les voy a presentar el plan de trabajo de sociales de lo que queda de este resto de año, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, todos los temas que vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una especie de maratón porque son muchos los temas que nos faltan por ver. Entonces vamos a empezar, bueno, ya la semana pasada con 9.5 y con 9.6 vimos ayer el tema del socialismo y el comunismo, la invitación a que estudiemos eso, ¿ya? Luego vamos a pasar a ver este tema que es importantísimo, que es el tema del anarquismo, ¿ya? Diferente. ¿Será cierto que el anarquismo busca el caos? Bueno, vamos a investigar qué es el anarquismo y será que el anarquismo es un desorden de la mentalidad o es algo histórico o bien estructurado. Vamos a ver qué pasa con ese anarquismo, ¿ya? En otra clase vamos a ver esto que es genial, la historia de los movimientos obreros en el siglo XIX y el nacimiento del sindicalismo. Esto es clave para que nosotros podamos tomar posiciones y defendernos con argumentos pues todas las políticas de represión de los empresarios o capitalistas. O si somos empresarios o capitalistas, ¿cómo podemos ayudar a los obreros? La otra cara de la moneda. Esto lo vamos a ver en una clase. En otra clase, bueno, ya vamos a empezar en serio con la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial. Vamos a ver qué ocasionó la guerra mundial, las consecuencias, los elementos, las dinámicas de esa guerra. Entonces vamos a ver varios videitos y a medida que vamos viendo voy dejando actividades cortas y pequeñas, ¿ok? Y pues también voy a centrarme en dos talleres grandes, uno sobre la historia del mundo y otro sobre la historia de América Latina. Y si nos queda tiempo, la historia de Colombia. ¿Listo? Bueno, luego de la Primera Guerra Mundial vamos a ver la Revolución Rusa. ¿Qué pasó en un país que se llamó la Unión Soviética? Antes Rusia se llamaba Unión Soviética. ¿Y qué pasó con ese socialismo y ese comunismo? ¿Y qué pasó a finales del siglo XX? ¿Por qué cayó el comunismo en Rusia? ¿Ya? Eso lo vamos a ver. ¿Listo? Luego de la Revolución Rusa vamos a ver la Gran Depresión, el crash del 29, cuando el capitalismo se vino abajo por un tiempo. Entonces tuvo que buscar ayuda de la economía como la economía keynesiana. Keynes era un economista que dijo que el Estado tenía que intervenir en algo, esa economía salvaje, economía capitalista, para que no sucediera esto, ¿ok? Entonces, el crash del 29, ¿qué pasó en Nueva York, en Wall Street? ¿Qué pasó con el mundo? El desempleo, la pobreza, la ruina. Y vamos a entender bien qué fue el crash del 29, ¿ya? La Gran Depresión de Estados Unidos y que luego llegó a Europa. Bueno, vamos a ver también la Guerra Civil Española. ¿Qué pasó entre los republicanos, un movimiento que llamaban los republicanos, y otros que se llamaban los nacionalistas en España? ¿Y por qué hubo un intento de conformación de un Estado comunista en España, de un país comunista, pero que se vio truncada por el triunfo de los republicanos por el general Francisco Franco, ¿ya? Entonces él fue el vencedor y fue dictador hasta casi el año 75, el general Francisco Franco, ¿ya? Luego de eso vamos a ver la Revolución China. ¿Qué pasó con Mao Zedong? Mao Zedong era un líder revolucionario chino, este señor que está aquí, este que está aquí. No el que está hablando, sino el que está aquí, el de la caricatura. Mao Zedong formó un país comunista y lo vamos a ver porque hoy en día la mayor potencia económica es China y es comunista, con una economía capitalista, pero un capitalismo comillas, porque tienen que rendir una gran tributación al sistema político
y cultural, que es el comunismo, el que manda en China, quieranlo o no lo acepten los partidarios del capitalismo dogmático, ¿ya? Entonces China es comunista y es la potencia mundial. Si no lo es, lo va a hacer. Le está colocando la zancadilla en estos momentos a Estados Unidos, que está entrando en crisis económica. China, Japón y Corea, los grandes dragones económicos del sudeste asiático. ¿Listo? Entonces vamos a la Revolución China. Después de la Revolución China vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con esa gran confrontación en que se unieron los comunistas y capitalistas contra una política de este señor que llamó Adolfo Hitler el nazismo en Alemania? Entonces, ¿qué pasó con los campos de concentración? ¿Cuáles eran las ideas de Hitler? ¿Por qué se originó? ¿Cuáles fueron las dinámicas? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial ya viene la confrontación entre capitalistas y comunistas que llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría fueron guerras patrocinadas por capitalistas, Estados Unidos, o por comunistas, la Unión Soviética, en distintas partes del mundo. Entonces ellos no se enfrentaron directamente, sino que mandaban dinero, mercenarios, y por eso se llamó Guerra Fría, ¿ya? También la Guerra Fría se parte de la carrera espacial, la llegada del hombre a la luna, la guerra del Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra de Corea, todas esas guerras pequeñas, la revolución cubana la vamos a ver en las guerras frías, ¿ya? Eso fue en los años 50, 60, ¿listo? En los años 50 y 60 y parte del 70, se puede decir que terminó en el año 92 con la caída de la Unión Soviética, ¿ya? Luego de eso vamos a ver el conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí es un conflicto que tiene Israel, un país pequeñito que queda en el sur, en el suroeste asiático, en el Medio Oriente, Cercano Oriente. Y en el Cercano Oriente los hebreos, los israelíes, por la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias, les dio pesar a la comunidad internacional y les devolvieron un pedazo de tierra que ya estaba invadido por musulmanes, que ya vivían palestinos ahí, los musulmanes palestinos, y originó una crisis tremenda en el mundo. El conflicto árabe-israelí lo vamos a ver con mucho cuidado en una clase. Luego vamos a ver el conflicto de las últimas décadas, de la última década del siglo XX, el conflicto, la guerra del Golfo Pérsico. Primero la guerra entre Irán e Irak y luego la guerra entre Irak y los Estados Unidos. Pues fue una guerra por el petróleo, una guerra económica, patrocinada por el capitalismo. Bueno, es un cuento que luego vamos a ver. Y vamos a aprovechar para ver el fundamentalismo musulmán que luego derivó en lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2000, el 11 de septiembre del 2001, ¿listo? Las Torres Gemelas. Luego vamos a ver qué es la globalización económica, ¿ya? El regreso del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, ¿ya? Bueno, luego de este bloque, pues hacemos un taller grande y hacemos actividades pequeñas y vamos a analizar América Latina siglo XIX. ¿Qué pasó con estos países de América Latina? ¿Qué pasó con la influencia norteamericana, el Plan Marshall? ¿Cómo esa influencia de los Estados Unidos con los gobiernos para financiar ese capitalismo y cómo nos hizo tanto mal? Y cómo quedamos en esa miseria y cómo esos pueblos latinoamericanos se vieron ahogados en una situación muy difícil. ¿Listo? América siglo XIX, cómo fue el comienzo del fin. Y en el siglo XX empezaremos en América Latina con la Revolución Mexicana. Luego vamos a ver las dictaduras de Centroamérica, de los países caribeños, las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, patrocinados también por los Estados Unidos y el capitalismo, una agencia secreta que llamaba la CIA, que eso hizo mucho daño, ¿ya? Esa intervención de los norteamericanos en América Latina, ¿ya? Y terminaremos con la América del siglo XXI, la América, ¿qué pasó en el siglo XXI con el nuevo despertar de esa conciencia latinoamericana, con algo fallido o no, que fue la
los socialismos del siglo XXI, el proyecto de Chávez, de Rafael Correa, de Lula da Silva, de los Kirchner en Argentina y de la continuación de la Revolución Cubana con la muerte de Fidel, qué pasó con Fidel, la muerte en Cuba y qué pasó en Nicaragua y qué pasó en México, ¿listo? Lo vamos a ver. Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo de la historia de Colombia, un repaso del siglo XIX, con esa intervención también norteamericana y europea que nos hizo tanto mal con los préstamos y el afianzamiento de esas familias, de esos finqueros terratenientes, de los López, de los Mosquera, que nos hicieron tanto daño, la Constitución del 86, las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, y entraremos en el siglo XX ya como fueron las grandes migraciones de la gran migración en paisa, la colonización antioqueña. Vamos a ver el inicio de la época ya de lo de Gaitán, el nacimiento de las guerrillas, el nacimiento del paramilitarismo, el narcotráfico y la dinámica. Vamos a ver si alcanzamos. De todas maneras, el grado décimo, la Secretaría de Educación desde este año nos está dando historia de Colombia. Entonces, van a ver historia de Colombia en todo el grado décimo, una horita. Entonces tiene garantizada la historia de Colombia para el grado décimo. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro plan de trabajo y lo vamos también, o sea, no todo va a ser historia historia política. La vamos a mezclar también con historia cultural, como hicimos con el siglo XIX, y vamos a ver los grandes músicos del siglo XX, los grandes escritores, la aparición del cine en forma del siglo XX, las mejores películas, los mejores géneros musicales, el rock and roll, el jazz, la música country, la música del mundo, la música folclórica de África, la música de la China y los principales obras de literatura y de cine del siglo XX. Entonces eso es lo que vamos a hacer en agosto, en septiembre, en octubre y noviembre. Entonces los invito a que pues nos sintonicemos con esto, con esta historia, para lo que les decía antes en economía, para tener argumentos, para defendernos en cualquier conversación, en cualquier charla, en cualquier debate, respetando al otro, al contrincante, no anulándolo, no suprimiéndolo, pero sí con argumentos, con datos históricos, decir que cómo es el mundo, entender el mundo, y eso nos va a ayudar hasta nuestra vida personal, nuestra vida laboral y para nuestros posteriores estudios universitarios, en décimo y once en ética, en filosofía y lo que estudiamos en la universidad. ¿Listo? Entonces, compañeros de los grados 9.5 y 9.6, un gran abrazo para todos y todas, y espero que pues que gusten de estos temas, ¿ok? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.